Bienvenidos a una edición especial de Comunistas. Vamos a hablar sobre algo que marcó, sin duda, la historia política de este gobierno, que tiene que ver con la libertad de expresión, coartar la libertad de expresión. Alejandro Maraniello, un juez con dudosa reputación, coloca esta medida cautelar para no poder difundir los audios de la secretaria de Presidencia. Un grupo de notables, abogados, constitucionalistas, se reunieron en la Facultad de Derecho, en la UBA, en la Universidad Pública, para debatir este tema y, por supuesto, con la presencia de nuestro CEO de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, quien aportó también su conocimiento y su experiencia sobre censura en los medios. Vamos a escucharlos. Y defenderse, es decir, apelar esta medida o interponer reposición, con apelación en subsidio, por supuesto. Pero no hay un demandado, es decir, el hecho de que no haya un demandado genera que esta sea una medida genérica. Lejos de ser una medida judicial en la cual el juez, a pedido de una parte, le ordena una determinada conducta a la otra parte, al tener ese grado de generalidad en la parte demandada, termina siendo algo parecido a una acordada de la Corte o a un edicto. No hay una contraparte que pueda defenderse de esto. Las contrapartes van a tener que presentarse espontáneamente y ser aceptadas como tales. Entonces, esto roza el principio de división de poder. ¿Soy yo el que le golpeo? Pues sí, me parece que el micrófono le falta... Sí, cambiemos el micrófono. Es muy incómodo, disculpen. ¿En qué estaba? Roza la división de poderes, porque los jueces solo pueden expedirse en una causa respecto de las partes que son partes en el juicio. Entonces, esto termina siendo una medida de alcance general. La cuarta peculiaridad que encontré: no hay dictamen previo del Ministerio Público. Todos sabemos que por el artículo 120 de la Constitución, en todos los casos en los cuales está en riesgo el orden público, el sistema democrático, tiene que ser parte el Ministerio Público, máxime si hay una cuestión constitucional tan grave como es la libertad de expresión. Bueno, aquí no se corrió, no se le pidió vista, no se le corrió vista al Ministerio Público, el cual tampoco se expidió. La quinta rareza o irregularidad que encuentro en esta sentencia es que no tiene plazo. Si bien cuando uno lee los considerandos, el juez dice que se pide una medida por un tiempo limitado o una medida provisoria, al momento de redactar la parte resolutiva no hay un plazo. Bueno, esto la Corte ya dijo que es inconstitucional. Lo dijo en el caso Thomas del año 2010. Dijo que no se pueden dictar medidas cautelares sine die, que las medidas cautelares tienen que tener un plazo de duración. Y para ese caso en concreto había fijado un plazo de 6 meses. Otra rareza que encontré: para que una medida cautelar proceda, todos sabemos que tiene que haber ciertos requisitos: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela. Esto es el ABC del derecho procesal clásico. ¿A dónde está la verosimilitud del derecho acá si nadie sabe lo que hay en los audios? La parte que se presenta, la señora Milei, dice que le dijeron que hay unos audios. Ella no sabe lo que hay en los audios, por lo tanto el juez tampoco sabe lo que hay en los audios, pero por las dudas lo prohibió. Esto implica que no hay verosimilitud del derecho. Para que haya verosimilitud del derecho, al menos debería darse un indicio de qué es lo que dicen esos audios. En la parte resolutiva también se dice que se le prohíbe a todo medio de prensa, escrito, oral, televisivo y redes sociales emitir estos audios. Pero en el párrafo siguiente de la parte resolutiva dice: libre ese oficio al ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones. Bueno, el ENACOM no regula las redes sociales, con lo cual no hay forma de notificar esta medida a las redes sociales, con lo cual, a mi modesto entender, las redes sociales podrían perfectamente difundirlo a estos audios que no están alcanzados por la medida, más allá de un conocimiento público que se pudo haber tenido a través de la prensa. No hay una notificación oficial. Y
Un dato interesante, también desde el punto de vista procesal, es que en el fallo Servini de Cubría del año 1992 de la Corte Suprema, que fue emitido en un caso muy similar a este, la Corte dijo que esa medida cautelar que prohibía la emisión de cierto programa, en este caso ciertos audios, era equiparable a sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario. Es decir, que en la vía recursiva que se emprenda respecto de esta cautelar se podría llegar a la Corte Suprema y la Corte ya tiene dicho que debe aceptar un recurso extraordinario respecto de esto. Entonces, todas estas rarezas tampoco nos deben hacer perder de vista el fondo, pero del fondo se van a ocupar mis colegas, de la barbaridad que implica imponer la censura previa en la Argentina. La propia Corte dijo que este tipo de medidas tienen una fuerte presunción de inconstitucionalidad. También dijo que si no hay libertad de expresión, en el mismo fallo Servini de Cubría, tendríamos solamente una democracia desmedrada o puramente nominal. Eso es lo que queremos evitar y por eso festejo que se haya organizado este panel y festejo la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manili, por sus palabras. Ahora le vamos a pedir a la doctora Loiano que haga uso ella de la palabra. Gracias. A ver, ¿está bien? ¿Sí? Ok, si no cambiamos. No, si funciona bien, ya está. Bueno, este encuentro aborda uno de los derechos más simples de comprender y más quebrantado por nuestros gobiernos, cualquiera sea la época o el signo ideológico. Es el más simple porque tomamos una persona en la calle y le preguntamos qué es la libertad de expresión. Nos dice. Por lo tanto, no necesitamos definiciones de tipo académico, ¿no? Para nada. Ahora, del mismo modo, nos encontramos con que así como todo el mundo lo entiende, permanentemente hay violaciones o hay una tentación, diría que se lleva a los hechos, de vulnerarlo. Siempre bajo algún pretexto que tiene que ver con proteger otra cosa que parece más importante cuando lo importante es la libertad de expresión. Entonces, en pocas líneas, para seguir tu tiempo perfecto, yo he preparado una lista de estándares. Me atrevo a decir indiscutibles. En el derecho la verdad es que hay pocas cosas que no se pueden discutir, ¿no? Yo diría que todo, pero en una sociedad democrática esto sí no se puede discutir. Entonces no son opiniones mías, de todo voy a dar el origen. Rápido. Primero, la Constitución. Ya en 1853 se ocupa de decir toda persona puede publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. ¡Wow! La garantía es impresionante. Es impresionante. Son ideas por la prensa. Obviamente, en aquel momento la prensa era la prensa, ¿no? Y tenemos aquí a alguien en la mesa que la representa de alguna manera. Por supuesto, la jurisprudencia hizo un desarrollo progresivo, el arte, la cultura, lo artístico, la radio, la TV, los medios audiovisuales, cómo me visto, cómo me peino, cómo me maquillo, es amplísima. Es decir, el ser humano es libertad de expresión. Segundo, ese es el primer estándar, ¿no? Que me parece que es tan fuerte que no se toca. Segundo, es una garantía absoluta en un ámbito donde no hay derechos absolutos. Pero es que la garantía sí es absoluta, porque no permite ningún quiebre por ningún lado. Y la Corte Suprema, por si tuviéramos dudas, también se encargó de ratificarlo. Uno es Ponseti de Balbín, donde a pesar de que se advirtió el daño al tercero, que lo vamos a ver luego, obviamente, dice, cuidado, no puede haber censura. Y no la hubo, pues se publicó. En las fotos las vio todo el mundo. Y el caso Servini de Cubría, por mencionar solo dos que obviamente todos conocen. Tercero, la libertad de expresión hoy no es solo la libertad de expresarse para afuera. Dar, recibir y buscar, dice el derecho internacional. Entonces ya hay otra cosa. Quiere decir que también lo que recibo forma parte de mi libertad de expresión, aunque yo no diga absolutamente nada. Cuarto, el estándar de la prohibición de la censura está en todos los tratados internacionales. Por lo tanto, si lo tenía en la Constitución, lo fortalezco con la jerarquización normativa de los tratados que están al mismo nivel. Aclaro algo que estos días lo escuché decir mucho y me tomo un minutito.
El Pacto de Costa Rica parece decir que se autoriza la censura para proteger el acceso de los niños y los adolescentes. Es un error. Hay un problema en la traducción de la Convención Americana. Eso no es censura, eso es restricción. Porque si fuera censura se hubiera aniquilado el derecho y el film no lo ve ni el chico de 5, ni el de 15, ni yo que estoy muy fuera de ese rango. Así que no es cierto que está permitida la censura para proteger a los niños. Lo que está permitido es la restricción al acceso, es otra cosa. Quinto, si hay excesos, que los hay, por supuesto está prevista la reparación. Y entonces esa reparación, no solamente cuando hubiera una afectación de un derecho de terceros, sino a valores compartidos por la sociedad. Y acá también cabe aclarar que esos resarcimientos solamente serán de tipo civil o un derecho a réplica, pero que no puede haber más reparaciones de tipo penal. Y eso es una sentencia contra la Argentina de la Corte Interamericana que, bravo, la respetamos y modificamos el Código Penal, por lo tanto no hay delitos de prensa como tales con sanción privativa de libertad. Eso es fundamental. Entonces, ¿hay un daño? Ok, hay una posibilidad de reparar después. Sexto, los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio. Esto también está, nada es opinión mía, yo todo les voy poniendo de dónde sale. En la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el punto 11. El funcionario público sí es cierto que tiene su derecho a la privacidad, claro, pero hay una reducción. Está sujeto a una mayor crítica y escrutinio. Y por si esto fuera poco, vuelvo a Ponseti de Balbín. Creo que vale la pena marcarlo, porque en aquel momento lo que dijo la Corte es, si bien es un personaje público, el aspecto público de su vida era político, no era de qué manera se está muriendo. Es decir, que era claramente un tema de la intimidad de él y de su familia. Esa sería, el funcionario público no puede prevalecer. Yo vi en la demanda, se habla de mi familia. Habla de mi familia, o sea que, bueno. Séptimo, condicionamientos previos. Para mí esto es muy importante. Condicionamientos previos, que diríamos hay un riesgo, como veracidad, oportunidad o imparcialidad, son totalmente contrarios a la convencionalidad. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que se puede mentir? Sí. Estoy diciendo que sí, que no se puede hacer un condicionamiento previo. Y si hubiera una mentira o una falsedad, otra vez, vamos después. Pero porque ahí sí que hay un riesgo. Si vamos a decir lo que hay que decir es cierto. Eso no es una tarea ni del periodismo ni del que expresa la opinión. Siempre la responsabilidad posterior. Octavo, la labor periodística, otra garantía. Nueva y en la reforma del 94. No puede afectarse el secreto de la fuente de información periodística. Es lapidaria esta garantía y además no está pensada para proteger al periodista, sino que está pensada para protegernos a nosotros que tenemos que saber. Por si fuera necesario, recordemos que también la Corte Interamericana, en la opinión consultiva 5, dijo o colegiación obligatoria a periodistas tampoco. O sea que hay un sentimiento en derecho constitucional y en derecho convencional que no me deja filtrar por ningún lado la posibilidad de cuidar a la sociedad de cosas que no debiera oír, por ejemplo, o de daños que se pudieran provocar. En definitiva, la libertad de expresión se inserta en el orden público primario, radical y medular de la democracia. No es concebible una democracia sin el debate libre, sin la disidencia y sin que cada uno tenga pleno derecho a manifestarse. Tampoco es opinión mía. La Carta Democrática Interamericana, que la Argentina ha ratificado, dice expresamente cuáles son los elementos esenciales de la democracia y uno es la libertad de expresión. Así que si jurídicamente podemos encontrarle alguna salida, acepto, porque la verdad es que no la encontramos. Gracias. Muchas gracias, Adelina, por tus palabras. Seguidamente, la doctora Laura Clérico va a hacer uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a toda esta audiencia. Muchas gracias a quienes organizaron la actividad y un placer compartir la mesa con tantos colegas. También agradezco mucho a Pablo y a Adelina porque las presentaciones fueron muy precisas, muy claras, entonces me libera de entrar en algunos puntos de la resolución.
Yo lo que les quiero, la estructura de mi presentación es plantear ese volantazo argumentativo que se encuentra en la resolución sobre la cautelar. ¿Y qué nos dice ese volantazo argumentativo, ¿no? Entonces, relacionarlo un poco con la obligación de motivación y con la garantía constitucional convencional de imparcialidad judicial. El segundo es, bueno, ¿cómo puede ser que esto sea posible? ¿No? Entonces tenemos que hacer referencia a un contexto y si acaso hay un clima de época, entre comillas, que habilita a alguien a volver sobre algo que es claramente contrario a la Constitución. Entonces ahí planteamos, bueno, un contexto de debilitamiento de la institucionalidad democrática que se está dando desde adentro. Y luego plantearnos, bueno, ¿y acaso la Corte qué rol está jugando en todo este contexto? Y plantear alguna pregunta acerca de si la Corte Suprema de Justicia está a la altura de su misión constitucional o no. Entonces, en relación con el primer punto, muy probablemente ustedes hayan leído la resolución del juez y habrán visto que en parte, por supuesto no con la precisión y la elegancia con la que Adelina reconstruyó todos los estándares, pero el juez tiene en cuenta los estándares relacionados con la prohibición de censura previa y también los estándares relacionados con la responsabilidad posterior a la publicación, que son dos estándares totalmente diferentes. Prohibición de censura previa, como decía Adelina, es una regla categórica y la parte que sigue, que es la de responsabilidades posteriores, bueno, el propio juez también se hace referencia a, bueno, si es una materia de interés público, si está relacionada con la gestión de quien desempeña funciones públicas, bueno, ya sabemos que ahí hay estándares especiales por su especial relación con el sistema democrático. Bueno, este es un claro supuesto de prohibición de censura previa, no es un 2, ¿no? No es responsabilidad ulterior. Bueno, pero después de desarrollar todos los estándares, en un momento el juez en su resolución hace un volantazo abrupto, ¿no? Argumentativo, es grosero, ¿no? Entonces, ahí, como dijo Adelina, por ahí cita que, bueno, le hace lugar a la cautelar para evitar más consecuencias perjudiciales para la sociedad. Eso es una, como podríamos decir, una plancha, ¿no? Una frase dogmática. Y después sigue diciendo para la intimidad y el honor de la persona involucrada. O sea, la persona involucrada es una funcionaria pública, hasta donde yo creo, o sea, no ocupa un lugar en Presidencia de la Nación, y después dice para seguridad institucional. Entonces tenemos 3 sellos de goma que nada más ni nada menos, digo, no lo pueden justificar, pero lo pone creyendo que con eso va a justificar algo que es una prohibición absoluta, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué ese volantazo? Y en algún sentido, cuando hay semejante volantazo, ¿no? Por supuesto hay una violación de la obligación de motivación, expresamente, no sé, eso está como parte de los estándares del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero la pregunta es, ¿por qué semejante violación a la obligación de motivación? Porque no lo puede justificar. Y si no lo puede justificar, no está dando razones públicas. Y si acaso no está dando razones públicas, la gran pregunta no será que está cooptado, ¿no? Que la voluntad del juez está, en algún sentido, que tiene captura, ¿no? Y si tiene captura, no debió haberse pronunciado en el caso porque está violando la garantía de imparcialidad. Entonces, un nuevo acercamiento a esta resolución. Ahora, esto se produce en un contexto. Entonces, ¿cómo se anima? ¿Cómo se anima a violar una regla que viene desde el año 1853-60? Bueno, ¿acaso no nos tenemos que preguntar si esto no se entronca en un contexto de tribunales, o sea, de un poder judicial y una Corte Suprema de Justicia de la Nación poquito retraídos en cuanto al control de constitucionalidad y convencionalidad respecto de normas, de actos
y de omisiones de relevancia institucional emitidas desde diciembre del 2023? Una pregunta que dejo planteada para la audiencia. Y todo esto, a la postre, con mucho que nos viene desde el sistema interamericano, desde el sistema universal de protección de los derechos humanos, que están haciendo referencia a un deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina, caracterizado por una baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos. Y en ese informe de la Relatoría sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos van a encontrar muchas referencias al caso argentino e incluso también referido a la restricción al derecho a la protesta social, sobre lo que yo voy a volver en unos minutos. Entonces, aquí lo podemos relacionar con los indicadores de erosión democrática, ¿sí? Ya no me voy a referir a cada uno de ellos, pero ¿cuáles son esos indicadores? Está muy referido a un libro que justamente plantea de que las democracias desde hace un tiempo parece que se debilitan desde adentro. Y en este caso se debilitan desde adentro y en forma expresa, porque nadie puede decir que no lo dice expresamente. Bueno, por ejemplo, un indicador es rechazo bajo compromiso con las reglas del juego democrático, es decir, mucho DNU en muy poco tiempo y decretos en ejercicio de facultades delegadas. Algo muy referido a la libertad de expresión, negación de la legitimidad de los oponentes políticos, de periodistas, de referentes sociales, culturales, etcétera. Tolerancia o promoción de la violencia. Otro indicador, restricción o fuertes restricciones a derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, y fuertemente ataque a todo lo que sea igualdad de género y del derecho de las personas del LGTBIQ+, y también negacionismo, ¿no? Negacionismo fuerte. Bueno, estos son los indicadores. En relación con estos indicadores, el ejercicio sería, pues yo veo que acá hay muchos estudiantes, es decir, bueno, ¿qué tanto de la jurisprudencia del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se refiere o se han pronunciado en casos concretos sobre estos indicadores? Eso nos daría la pauta si el Poder Judicial y la Corte están a la altura de su misión constitucional convencional o no. A ver, hagamos el ejercicio respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La agenda de la Corte se define no solo por lo que decide decidir, sino también por lo que decide no decidir o por lo que decide hacer la cronoterapia, como decía el ex juez de la Corte, Fait. En relación con lo que decide no decidir, hay muchos casos de relevancia institucional que decidió no decidir. Por ejemplo, los casos sobre el decreto 70 del 2023, los varios que están pendientes, pero por el otro lado se aceleró mucho en cerrar, yo diría abruptamente, el caso que había planteado el gobernador de La Rioja. Yo creo que lo deciden a principios del 2024, lo que sí, digamos, si lo hubiese dejado abierto, jugaba con cierto margen de llamar a audiencia pública, ¿no? Lo que muchas veces hace. Ahora, la cronoterapia ahí fue para el otro lado. Hay algo que es muy relevante, que es la causa, digo, muy relevante para muchas de las personas que están aquí presentes y para el programa que yo dirijo de Género y Derecho. Son las dos causas de amparos de incidencia colectiva donde se atacaron las nominaciones de dos varones, ¿no?, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por violación de la igualdad de género. Esos casos están pendientes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tampoco los resuelve. También casos lindos para llamar a audiencias públicas. Y otro de los casos, que este es fundamental y que hace a la libertad de expresión, es no resolver el caso sobre conflictos de competencia entre fueros federales, el penal y el contencioso administrativo federal, en una causa sobre acción de amparo en el que se ataca la constitucionalidad del protocolo sobre
derecho a la protesta o del protocolo antipiquete. Lo tiene pendiente, creo yo, desde abril del 2024 y es una causa que es solo de competencia, es decir, no se debe pronunciar sobre el fondo de la cuestión, ¿no? Sin embargo, y esto sería una señal muy interesante en términos de libertad de expresión, de control y de freno y contrapeso para los que se está jugando desde el Poder Ejecutivo de la Nación. En contraposición, acelera en casos verdaderamente polémicos, yo sostengo contrarios a la Constitución Nacional, que fue tomarle juramento exprés a un candidato varón designado como juez en comisión en contra del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, como así también cerrar en forma abrupta la causa Riachuelo, ¿no? Cuando la Corte Interamericana está sacando la opinión consultiva número 32 del 2025 sobre emergencia climática, ¿no? El timing de la Corte Suprema Argentina cerrando esa causa no me interesa más, cuando todavía hay cosas pendientes y muy importantes sobre ejecución de sentencia, y también no es un buen síntoma de que tenga una lectura del contexto actual. Entonces, algunas conclusiones: no celebra audiencias públicas, tampoco ejerce lo que en algunos otros contextos las Cortes hacen de tener ciertos posicionamientos hacia los otros poderes a través de acordadas, porque en acordadas no necesita caso. Bueno, como vimos, es pasiva frente a los controles que puede ejercer en relación con los casos referidos a actos o normas emitidas por el Poder Ejecutivo Nacional. Tampoco vi que haya emitido muchas sentencias acerca de derechos de poblaciones en desventaja estructural, cuando en la actualidad están siendo atacados muy especialmente los derechos de personas adultas mayores y de personas en situación de discapacidad. Y tampoco se la ve muy activa como guardiana del proceso democrático y en general de los derechos humanos. La gran pregunta es: ¿puede la Corte recuperar su papel como garante de derechos humanos y de las reglas del juego democrático? ¿Acaso, siendo la Corte tan pasiva, no se le ocurre a alguien emitir no es un caldo de cultivo para que algún juez emita una resolución claramente contraria a la Constitución Nacional? Y esto en términos de hipótesis, ¿no? Bueno, para ir terminando, diríamos que la Corte se caracteriza por una agenda de estancamiento o de no decisión respecto de casos de relevancia institucional que hacen al corazón de su misión de control de constitucionalidad. Y no es cualquier contexto, es un contexto de debilitamiento de la institucionalidad democrática que, a mi entender, requiere que la Corte no sea meramente la cabeza del Poder Judicial, sino que honre su misión constitucional. Y creo yo que, formando esta audiencia parte de una universidad pública, gratuita y de calidad, tenemos como comunidades epistémicas la tarea, el trabajo de ejercer, ¿no?, la crítica hacia los fallos de la Corte o hacia las omisiones, honrando lo que Petracchi decía en una entrevista que dio a Lecciones y Ensayos allá por el 89, que decía que la Corte requiere ser fuertemente criticada justamente para que ellos, ¿no?, llamaba esa crítica para que ellos en algún sentido tuviesen un diálogo crítico y mejoraran su performance. Bueno, en esa línea encuadro mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Clérico. Seguidamente le vamos a pedir que haga uso de la palabra al director del diario Perfil, señor Jorge Fontevecchia. Bueno, muchas gracias. Dentro de tanto marco jurídico, yo voy a salirme de él
y les voy a contar historias que tienen que ver con esto mismo pasado a lo largo de los años, ejemplos internacionales. Hay uno que es el que más se utiliza, que es el efecto Barbra Streisand, una cantante que los más jóvenes no deben conocer, pero fue muy importante hace algunas décadas, y que tiene su casa sobre la costa del Océano Pacífico, en un barrio de Los Ángeles llamado Malibú, como nuestro San Isidro, para decirlo de alguna manera, y una organización con una ONG que estaba buscando hacer tomar conciencia del proceso de erosión en la playa que sufrían las costas de Malibú, publicó una foto satelital de la costa de Malibú, donde se veía, entre otras casas, la casa de Barbra Streisand. Barbra Streisand hizo un juicio, pidió $50 millones para que se saque esta fotografía de pictopia.com. Y se lo utiliza como ejemplo de el efecto contraproducente que produce la censura, porque hasta que Barbra Streisand presentó la censura de esa fotografía, la habían visto 4 personas. Después de que ella la presentó, la vieron 450 y pico de mil personas. En un momento además donde las redes sociales no tenían la dimensión y la envergadura que hoy, ¿no? Entonces lo primero que uno puede analizar, ya no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista político, cuando hablamos, por ejemplo, de juicio político, siempre los legisladores me marcan que es juicio, pero es político. Entonces tiene que haber condiciones jurídicas, pero también tiene que haber condiciones políticas. Yo les vengo a hablar más de las condiciones políticas, porque ustedes saben todo lo demás en exceso, que es, ¿pero por qué hace eso? ¿No? La primera pregunta es, hay quienes, interpretando, yo siempre creo que se sobreestima a los gobernantes. Mi experiencia a lo largo de 50 años, cubrí todas las presidencias democráticas, es que en líneas generales la perspectiva que se tiene de los gobernantes supera lo que los gobernantes son al principio y son inferiores a lo que los gobernantes son al final. O sea, la opinión pública es muy generosa al comienzo y muy dura al final. Como estamos todavía en una etapa de principio, se le asigna siempre a veces condiciones intelectuales superiores a lo que realmente son. Hay gente que dice, no, esto fue una genialidad, porque con esto taparon que se hable de españolo. Entonces ahora se habla de la censura y no se habla de españolo. Entonces, en estos análisis, elucubraciones tan fantásticas, bueno, uno puede tener múltiples interpretaciones. A mí personalmente me parece que esto por el contrario, que lo que genera es decir, pero ¿cómo? Si hay algo que se quiere que no se escuche, que no se vea, ¿eso qué es? Que es más o menos lo que pasó con el caso de Barbra Streisand salvando la gigantesca distancia. A ver, esa foto que no quieren que se vea. O sea, Freud lo explicaba largamente, ¿no? Lo reprimido regresa con más fuerza. O sea, todo aquello que es prohibido, digo, en la historia de la corte aparece esa obra sobre Jesucristo, por ejemplo, que en su momento generó también un pedido de censura previa. Es decir, la idea de aquello que se prohíbe, la Iglesia Católica tiene experiencia a lo largo de los siglos, genera exactamente el efecto contrario. Hay un deseo por tratar de conseguirlo, y es obvio, aquí lo mencionaba uno de los doctores, que es, primero, el ENACOM no puede actuar sobre las redes sociales, pero además nadie puede actuar sobre las redes sociales, porque además Wikileaks se basó en eso, con un servidor, por ejemplo, en Albania. No hay manera de que alguien se haga responsable de esa foto que se ve en todo el mundo en un servidor en Albania. Es decir, estamos, lo que es un problema jurídico de otro orden que habría que tratar de corregir. Pero digo, en este caso es absolutamente imposible lograrlo. Entonces, ¿para qué lo hicieron? Entonces, el primer análisis que yo vengo a hacer aquí es, me parece, inicialmente un acto de torpeza del gobierno que demuestra, más allá de este acto en sí mismo, demuestra que precarios son en muchos aspectos, donde vemos las consecuencias en otros ámbitos donde también nos afecta a todos socialmente, ¿no? Es decir, creo que con esto lo único que lograron es que esto se viera magnificado en lugar de reducido. Pero fíjense cómo es la interpretación, ¿no? O sea, tienen que encontrar la explicación posterior. O sea, obviamente todo puede uno argumentarlo por el opuesto. Por el otro lado, ¿por qué el juez hace esto? Digo, bueno, más allá del tema de que el juez quiere ser camarista y que entonces habría, creo que está internado, 2 vacantes y que pudiera ser camarista, o otros que dicen que el juez de esta forma lograría tapar en el Consejo de la Magistratura las denuncias que hay sobre su abuso de distintos órdenes en el juzgado.
Yo digo, no, pero si el juez es una persona inteligente, se tendría que dar cuenta que logra todo lo contrario a lo que busca. O sea, yo no estoy aquí haciendo una defensa moral, estoy haciendo una defensa de la inteligencia de los actores. Digo, pero estamos frente a todos actores que se comportan de una manera realmente curiosa, ¿no? Que no estaría a la altura de lo que uno imaginaría, que buscando maximizar su beneficio, ¿no? Si bien Freud hablaba, más allá del principio del placer, de que los seres humanos tenemos inconsciente y muchas veces hacemos lo contrario a lo que nos beneficia, pero bueno, en líneas generales, las decisiones cruciales uno imagina que las personas las toman tratando de analizar que eso no lo perjudique. Y lo que observo en cada uno de los actores es que realmente los perjudica, ¿no? Luego le pido que vayan a investigar al juzgado de Marianello y me encuentro con cosas realmente complejas. El juez hace 6 meses que no va, el personal está en conflicto y coloca carteles no al abuso sexual, están en los distintos juzgados. A mí me llamó la atención cuando veo el currículum del juez, que él preside una asociación de abogados constitucionalistas y es vicepresidente de una asociación internacional de abogados constitucionalistas. Como casualmente, bueno, civil y comercial, no necesariamente tendría que saber mucho de Constitución. Ustedes disculpen si yo hablo con cierta displicencia del tema del derecho y los ofendo, pero bueno, hay especialidades. Supongo que, no sé, un gastroenterólogo a lo mejor no conoce lo mismo que un cardiólogo, por ejemplo. Pero este hombre además es constitucionalista. Digo, ¿cómo constitucional? Presidente de una asociación de abogados constitucionalistas. Entonces pido algunos datos más y me encuentro que parece que esta asociación de abogados constitucionalistas es casi una asociación propia de él, ¿no? O sea, que está sostenida por él mismo, donde aparece una cantidad de adherentes que ni saben que son adherentes, entre ellos nada menos que el presidente de la Corte, Rosati, el presidente de la Corte. Digo, pero qué barbaridad. Y cada vez que avanzo un paso más, me encuentro con lo que en líneas generales me ha pasado a lo largo de estos 50 años de profesión que llevo, que es la cantidad de errores de los funcionarios públicos son mayúsculas. Normalmente los periodistas nos dedicamos a tratar de darle sentido a muchas de esas cosas, porque Nietzsche decía que lo único que no soportaba el ser humano es que no hubiera una explicación. Entonces, para irnos a dormir tranquilos, aunque sea mala, por lo menos necesitamos una explicación. Entonces la explicación que yo tengo es esa: necesitamos una explicación, pero no hay explicación. Cuando uno analiza a cada uno de los actores dice, uy, en manos de quién estamos, ¿no? Por último, la Corte. Yo entrevisté casualmente por este tema al juez Maqueda, que obviamente él hoy en condición de ex miembro de la Corte podía hablar con una soltura que no pueden hablar ninguno de los 3 integrantes de la Corte actual, pero él fue juez de la Corte durante 20 años y hasta hace muy poquito, en diciembre, cesó su cargo. Él dijo textualmente: me da vergüenza ajena el fallo de Marianello, no dudo que la Corte va a dar vuelta este amparo en el momento que llegue a la Corte, no dudo también con la declaración de Rosati ayer, no tengo duda de que la Corte revocaría este amparo. Y creo que la pregunta, y no sé, incluso la dejo, se la pregunto aquí al que me va a continuar en la palabra, que conoce muchísimo de derecho, si el per saltum requiere que alguien apele o puede ser automático. Porque también me cuentan que entre los amigos del juez hay varios camaristas de donde nosotros apelamos. Entonces tengo cierto temor de que caigamos en un juzgado donde hay varios amigos de este juez Marianello. Entonces no sé si hay, en lugar de esperar que llegue a la Corte en queja o no en queja dentro de 1 año y medio, si la Corte podría actuar en per saltum. Disculpen si mi exposición es un poco liviana y no jurídica, pero pensé que era lo que yo les podía aportar a ustedes del periodismo. Muchas gracias. Muy interesante la visión desde el lado del periodismo, donde Jorge Fontevecchia plasmaba el efecto de una medida que termina siendo contraproducente. ¿Por qué? Porque prohibir ciertas cuestiones implica que la gente tiene más ganas de conocer. Lo prohibido llama más la atención. El efecto, como bien citaba Jorge Fontevecchia, el efecto Bárbara Streisand y la situación de
dar a conocer algo y que mucha más gente tenga la intención de participar. Esto fue el efecto de los audios de la secretaria de la presidencia del presidente Javier Gerardo Milei. Vamos a limpiar el aire. Llegó la hora de que conozcas el airbag, el exa. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos, acreditación por CBU dentro de las 48 horas, mínimos requisitos, cuotas fijas en pesos, rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Presentamos Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular que reduce los puntos ciegos. Angel View se coloca fácilmente sobre el espejo retrovisor de tu auto, dándote una vista de 160 grados detrás de ti. Solo mira la diferencia. Ahora también podrás ver por las ventanas laterales traseras. Los espejos retrovisores ordinarios son pequeños y planos, pero Angel View tiene un enorme espejo de 30 centímetros con vidrio curvo. Esta forma curvada te permite ver ambos puntos ciegos con solo un vistazo. Esto es lo que ves con ese espejo retrovisor ordinario y esto es lo que ves con Angel View. El espejo cristalino de Angel View te brinda una visión panorámica perfecta y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche. Angel View se instala en segundos en prácticamente cualquier automóvil o camioneta y los seguros de goma con resorte se ajustan fácilmente para sujetarse con fuerza. Ordena ahora mismo tu Angel View a un precio exclusivo para televisión. El espejo cristalino de Angel View te brinda una visión panorámica perfecta y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche. Protégete a ti y a tu familia con Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular para conducir más seguro. ¡Llama ya! Descubra los productos más novedosos y exclusivos para su hogar en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Bien, escuchábamos la palabra, cada uno tuvo unos 7 minutos para poder explayarse. Por supuesto, vamos a escuchar ahora la palabra de una eminencia del doctor Ricardo Gil Lavedra, que decía esto. Muchas gracias, Jorge, por sus palabras. Seguidamente, el doctor Ricardo Gil Lavedra. Bueno.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por haberse hecho presentes hoy acá y también a la Facultad de Derecho que ha organizado este encuentro, y es para mí un honor estar compartiendo esta mesa con tan distinguidos exponentes. A ver, hemos escuchado excelentes presentaciones que han abordado el tema de distintos ángulos. A mí me gustaría empezar primero por el contexto al que aludió la profesora Clérico, porque el tema de la libertad de expresión no estaba en la agenda pública hasta, yo diría, hasta fines de 2023, hasta ahora. Ahora se ha colocado en la agenda pública. Sin lugar a dudas, la Argentina padece una intensa debilidad institucional, pero no en materia de libertad de expresión. Esto no lo teníamos. Pero sin embargo, comenzamos a preocuparnos de la cuestión esta de la libertad de expresión de diferentes maneras. Primero, en los discursos de los funcionarios. Cuando comenzaron a intensificarse esos discursos intimidantes, las groserías, los insultos, las vejaciones, las humillaciones. El estudio que hizo, por ejemplo, FOPEA, que lo viene haciendo todos los años, es impresionante. En el año 2024 registró 119, creo que son, ataques a los periodistas en ejercicio de su función, y de ellos más de la mitad era del presidente de la República. Y en lo que va de 2025 lleva 197, y el 80% es del presidente. Y sinceramente, con todas estas expresiones, bueno, que cuesta reproducir en un lenguaje soez, con referencias a violaciones, a la sodomización de los mandriles, cosas que nunca pensamos que íbamos a tener que escuchar. Eso, sin lugar a dudas, eran formas de inhibir a la expresión, eran formas de intimidar a los periodistas en el ejercicio de su tarea, y es una censura a través de métodos indirectos. Así lo ha establecido la Corte Interamericana desde un caso Ríos contra Venezuela hace ya más de 15 años. Pero ocurre que ahora ya no se trata de tratar de inhibir la expresión por un método indirecto. Ahora estamos frente a un caso de censura directa, y a través de censura previa directa y a través de una resolución judicial. Se ha aplicado muy bien las características peculiares y anómalas que tiene la resolución del juez. Lo explicó bárbaramente recién Pablo, a los cuales yo agregaría a toda la enumeración que hizo, que es una medida inaplicable. Digo inaplicable porque dice que la medida se circunscribe únicamente a los audios que se extrajeron en la casa, que se consiguieron en la Casa de Gobierno. Y yo les quiero decir a ustedes, si escuchan un audio, ¿cómo saben dónde se hizo? Para poder cumplir o no la prohibición, ¿no? Y sin perjuicio también de que creo que como ustedes he quedado azorado de lo que dijo Jorge sobre la investigación periodística, sobre algunas características del tribunal y del juez, ¿no? Es un tema de peculiar gravedad porque es inusual en la Argentina que estemos frente a un caso de censura previa. Explicó muy bien Adelina cuáles son todos los estándares básicos en materia de censura, en los cuales no hay disputa, esto no tiene ninguna desavenencia por parte de la doctrina, porque es un principio absolutamente recibido. Tengan en cuenta que el texto de la Constitución del 53, el derecho a publicar las ideas sin censura previa, viene desde 1811, desde el reglamento del primer triunvirato, y fue reproducido en todos los instrumentos constitucionales previos a la Constitución del 53, en el Estatuto del 15, en el reglamento del 17, en la Constitución del 19, incluso hasta en el proyecto de Alberdi, sin censura previa. Señalo esto porque el texto de la Constitución argentina es todavía más rico que el de la Constitución de Estados Unidos. Y hoy
hoy en día no cabe ninguna duda de que cuando dice sin censura, este tiene un carácter casi absoluto. Desde ya, la cuestión, nosotros hemos tenido también nuestros precedentes, pero yo creo que desde la recuperación democrática esto es una cuestión que ha sido respetada de modo absoluto. Se mencionaron aquí algunos de los casos, ¿no? Desde ya el caso de Servini de Cubría de la década del 90, que también es otra censura judicial, también es otra censura efectuada por un tribunal un día sábado sin habilitación de horas hábiles. También fue una censura judicial que la Corte dejó sin efecto. El famoso caso de la solicitada del año 1987, en el cual un juez había prohibido publicar una solicitada que reivindicaba la lucha contra la subversión y se iba a publicar en una determinada fecha, un juez la prohibió y la Cámara Federal permitió la publicación aun cuando pudiera ser la comisión de un delito. Con esto digo que la prohibición de poder inhibir la expresión antes que ésta fuera publicada es absoluta. Uno no puede revisarla y aunque se trate de un acto ilegal, y ahí la Corte también lo sostuvo, aunque se trate de un delito, están las consecuencias ulteriores que decía Adelina. Cada uno que sea responsable, pero uno no puede inhibir, y esto viene desde Blackstone, no admite dudas de ninguna especie. Por cierto, la actitud de este juez, y que ha merecido sin duda una reacción unánime, esto es muy saludable, porque también, como se dijo, la libertad de expresión está en el corazón de cualquier concepción que uno tenga de la democracia. Desde ya, si uno tiene un criterio, un concepto sustantivo de la democracia, todos los que sostienen de que la legitimidad viene a través de la deliberación pública, la censura impide la deliberación, impide también el intercambio de ideas, etc. Pero aun cuando los que sostengan una definición meramente procedimental de la democracia, las definiciones mínimas de la democracia, la de Schumpeter, la de Pershosky, es decir, que la democracia es nada más que un método para elegir autoridades a través de elecciones libres y competitivas, digo, aún los minimalistas, o la de Robert Dahl, aún los minimalistas admiten que para que pueda haber elecciones libres y competitivas, tiene que haber ciertas libertades concomitantes, sin las cuales no hay elección libre ni competitiva. Y entre los derechos y garantías concomitantes básicos para el ejercicio de esa democracia mínima está la libertad de expresión, junto con la libertad de asociación y la libertad de reunión, etc. Por lo tanto, por cierto, como decía la doctora Clérico, estamos pasando una etapa de debilidad institucional, que esto se manifiesta ahora gravemente en la libertad de expresión, pero viene de antes, viene también en la asunción por parte del Poder Ejecutivo de facultades legislativas, y por cierto, es posible de que la inacción de los órganos encargados de defender la institucionalidad o defender la Constitución pueda ser un incentivo para que estas cosas sigan sucediendo. Pero acá están tocando un nervio central de la democracia. Central. No podemos tener una democracia constitucional vigente si no tenemos libertad de expresión. Por eso es muy sano la reacción que se ha provocado, muy intensa, para tratar obviamente de repudiar este acto, porque me parece que son los episodios en los cuales tenemos que todos comprometernos con la vigencia efectiva de la Constitución, con la vigencia efectiva de estas garantías y libertades básicas. Y es inaceptable en estos momentos que nadie pueda decirnos qué ver, qué leer o
o qué escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gil Lavedra. Lo excusamos al doctor Manili, como habíamos anticipado, que tiene que retirarse. Tenemos, en función de lo planificado, algunos minutos. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Sí. Antes de darle la palabra al doctor Fede, tenías dos, dijiste, digo, para hacer las dos. Ok. Doctor Fontevecchia. Yo soy muy optimista respecto de la Argentina. A mí a lo mejor aquí alguno lo sabe, pero desde antes de que el presidente asuma, nosotros tenemos la costumbre en Perfil de hacer endorsement, como hacen algunos medios norteamericanos, y en la tapa del diario Perfil apareció "no vote por Milei", ¿no? Me dedico a esto hace, como dije, medio siglo y necesito sentir que lo que hago sirve para algo. Entonces, si yo me equivoqué tanto y la mayoría de la sociedad eligió a una persona como Milei, necesito encontrar una explicación, como decía Nietzsche, ¿no?, para poder ir a dormirme. Entonces, la explicación que yo me hago es que una parte importante del pueblo sabe cosas que los analistas no sabemos, aquella frase de Pascal de que el corazón tiene razones que la razón no entiende, y que este hombre viene a cumplir alguna función que era necesaria y que no podía cumplirla a lo mejor ninguna persona que tuviera otro tipo de virtudes, algo así como cortar el nudo gordiano con cierta brutalidad. Y tengo la esperanza de que la misma sociedad diga: ya está, señor, cumplió lo que necesitábamos, mal, bien, lo hizo, no lo hizo, me cansé, o ya sus servicios básicos fueron cumplidos, o todo lo que usted pudo hacer lo hizo, y que los contrapesos democráticos que veo que ya están empezando a funcionar cumplan el papel de que se pase a la siguiente etapa, que probablemente desde mi perspectiva, mi mirada de la política argentina, mi propia experiencia de 50 años, es que el problema no es en la Argentina ni ideológico, ni metodológico, ni se explica de derecha o de izquierda. Tuvimos gobiernos militares, gobiernos civiles, que en cada uno de los gobiernos, tanto inclusive en los militares, tuvimos políticas pro mercado y absolutamente estatistas, tanto con gobiernos militares como con gobiernos civiles. Con gobiernos civiles, obviamente, muchísimo más estas diferencias de un lado y del otro. Aplicamos todas las medidas y, sin embargo, es inobjetable que somos un ejemplo de neodecadencia en los últimos 50 años. Probablemente ese es el germen que generó un presidente como Milei. Mi tesis es que lo único invariable aquí, desde un punto de vista científico, uno tiene que buscar el invariable. Lo único invariable aquí que tenemos es que somos una sociedad que viene polarizada desde hace mucho tiempo. Vemos la polarización hoy en otros países, pero nosotros la tenemos con el peronismo y antiperonismo hace mucho tiempo, y que cada uno cree que puede exterminar al otro de una manera concreta o de una manera simbólica, y que tenemos que llegar a un punto de síntesis, nuevamente hegeliana, de que digamos, bueno, ninguno puede exterminar al otro, nos tenemos que poner de acuerdo, algo parecido a lo que hizo Israel en el 85, y poder salir de este estancamiento. Entonces, la pregunta es si Milei es el comienzo de lo nuevo o el fin de lo viejo. Yo me lo explico que es el fin de los viejos, pero me lo explico nuevamente para irme a dormir con cierto grado de esperanza. Respecto de lo que viene, sí, evidentemente había señales de erosión democrática, aquí fueron muy bien expresadas, casos, o sea, para que ustedes tengan una idea, tan criticado Cristina Kirchner, en un mes de Milei están los 8 años de Cristina Kirchner en acusaciones a los periodistas. Pero bueno,
yo tengo mucha confianza en la capacidad argentina de, digo acá, el doctor Gilavedra es un héroe de un hecho mundial como fue el juicio a las juntas, digo, o sea, un país que pudo hacer eso, no creo que, y mucho menos una persona sin siquiera el capital político que podría tener gobiernos autoritarios de otra parte del mundo que vivieran en dictaduras, sin gobernadores, sin intendentes, con un puñado de diputados, mínimo de senadores. ¿Qué creo que va a pasar de ahora en más? Bueno, creo que entra el segundo periodo, que va a ser distinto, o sea, se le van a acabar o reducir o limitar las dos herramientas fundamentales, que son los vetos y los DNU. Los vetos seguros, los DNU veremos, salvo que logre un tercio propio de los diputados en estas elecciones, que no es fácil, necesita sacar más del 42%, no parece algo fácil, y luego si los logra tampoco parece fácil que los mantenga, porque uno de cada 6 diputados que obtuvo en 1923 ya no son más de la Libertad Avanza. Así que tiendo a creer que lo que viene en el futuro cercano es una especie de cohabitación a la francesa, algo en el cual va a haber un equilibrio entre un poder ejecutivo que va a tener que morigerar sus aspiraciones y un Congreso que va a cumplir un papel más preponderante. Coincido, a pesar de que a los miembros de la Corte Suprema le tengo afecto personal, a la mayoría de ellos, que estuvieron por debajo de las expectativas que yo imaginaba, pero bueno, está famosos casos ya explicados muchas veces, de que estratégicamente muchas veces la justicia trata de equilibrar el poder político y al principio no actuar. Pero bueno, creo que el hecho de cómo se actuó rápidamente en el caso de la denuncia de Españolo es también un indicador de que algo cambió. Yo creo que la misma denuncia de Españolo un año antes no hubiera producido el efecto que produce hoy, lo que indica, me hace sentir optimista respecto del futuro de la Argentina. Así que sí, creo que habría deseos autoritarios, pero para serle sincero, todos los gobiernos tienen deseos autoritarios, o sea, todos los gobiernos preferirían que no existan periodistas, simplemente que no pueden, o que algunos disimulan, o que tratan de buscar por otras formas. Digo, en el caso nuestro, nosotros tenemos el último periodista asesinado en la Argentina, y era una rémora de lo que venía en la época militar, o sea, en la época militar directamente a uno lo mataban. Luego tuvimos distintos elementos, o clausuraban el medio, por ejemplo, hubo distintos procesos de evolución del desacato. Por ejemplo, yo he tenido casos de desacato, que después no había forma de retractarse, y se iba preso, o sea, por calumnias, injurias, se iba preso. Si uno tenía más de 2 condenas, iba preso. Y si se consideraba que había una supuesta calumnia o injuria con, por ejemplo, un juez, ni siquiera había posibilidad de retractarse, se iba preso. Bueno, son todas formas que hoy quedaron en la antigüedad, lo que demuestra que, pero si les hubiera tenido mantenerla, no tengo ninguna duda, que se lograron por muchas luchas. Por ejemplo, en el caso del presidente Menem, el elemento era económico. Nosotros recibimos 30 juicios de Menem, sus funcionarios y sus familias, y de hecho, bueno, lo terminamos ganando en el Tribunal de San José de Costa Rica 20 años después. Sí, claro. Entonces todas esas cosas fueron corriendo las barreras, y hoy la libertad de prensa tiene mucho más defensas de las que tenía hace 10, 15, 20 y 30 años, pero el deseo de todo gobernante sería que se rompiera el espejo de lo feo, ¿no? No sé si respondo todo, pero cualquier cosa a disposición. Muchas gracias. Sí, había una segunda pregunta para alguno de los abogados vinculados a la consecuencia que podría traerle aparejado a alguien que a partir de la utilización de redes sociales pudiera violar, entre comillas, la resolución judicial. No sé. Sí, bueno. Ricardo. Como explicó, la pregunta era cómo se puede perseguir penalmente si hay una publicación en redes. Como explicó Pablo, la sentencia no solamente es inconstitucional, sino que es una imbecilidad, porque no notificó, mandó notificar al ENACOM, que no tiene nada que ver con las redes sociales, con lo cual no hay ninguna prohibición notificada a nadie para que no se publiquen, se van a publicar libremente. ¿Alguna aclaración? ¿No? No, sí, notificaron, sí, por eso fuimos...
No, claro, por eso, pero la pregunta iba orientada a redes sociales, no a medios tradicionales, digamos. No, la cautelar. Claro. Se notificó esto. A las redes, ¿no? Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, aunque puedo contestar yo, sí. No, yo en general diría que se distingue mucho esto, digamos, como dijo Adelina, la distinción entre estos dos estándares, ¿no? El estándar de por un lado, la prohibición de censura previa y por el otro lado, bueno, publicado, ¿no? Entonces lo que se evalúa es la responsabilidad ulterior y con todas las doctrinas que tenemos de la Corte Suprema de Justicia, digo, de nuestra jurisprudencia, algunas de las cuales son que son muy de, digamos, de creación, podríamos decir, local, ¿no? Y no de la jurisprudencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Así de que, digamos, los comentarios también fueron de tu parte, yo los dejaría, ¿no? Como contribuciones propias yo para la audiencia. Agregaría con respecto a eso, tu misma mirada, es jurisprudencia de Estados Unidos. Es decir, nosotros ya tenemos una historia propia de interpretación y a mí de alguna manera me molesta un poco, no me molestaste vos, cuando me traen, porque de hecho hoy no podemos evaluar lo que dice la Corte de Estados Unidos con un sistema de cero control de convencionalidad como tienen, y nosotros con los tratados a nivel constitucional. Esto es la historia de la libertad de expresión que los norteamericanos han construido y que nosotros también hemos tomado esos fallos para construir la nuestra. O sea que yo creo que no hay una opinión, ¿verdad, Laura, con respecto a cómo unimos estos tres? Son un poco el camino que se fue haciendo y nosotros también tomamos New York Times con Sullivan para construir nuestra propia jurisprudencia. Y la verdad es que, lo dijo el doctor Girlavedra, nuestra Constitución es todavía mucho más potente con respecto al tema de la libertad de expresión. De hecho, la Constitución de Estados Unidos no tiene derechos, se agregan por las enmiendas. Y nosotros, desde los antecedentes constitucionales, empezamos a poner la prohibición. Es decir, me parece, por supuesto, es para hacer un análisis, si querés, de los tres y de unos cuantos más, pero mirar qué es lo que pasa con una sentencia que se dicta en Estados Unidos o en Europa es bastante diferente a lo que podemos hacer nosotros hoy, me parece, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero lo que vos dijiste es todo coincidente con lo que venimos diciendo. La tesis del peligro claro y presente, que es del juez Holmes, cuando dice que grita fuego en un teatro, y puede provocar una estampida. Pero de todas maneras, todos estos fallos son coincidentes en el respaldo de la libertad de expresión, y sobre todo el que vos dijiste de los papeles del Pentágono, porque ese sí era un caso claro de seguridad nacional, porque revelaba las razones por las cuales
Estados Unidos había entrado en la guerra de Vietnam y cómo había prolongado en muchos casos a ocultas del Congreso su actividad. Y ahí fue la frase de Black, de que no importa el riesgo que pueda correr la democracia si se publican esas informaciones, pero si no se publican la estaremos destruyendo. Eso, pero bueno, coincido también con lo que dicen, también mis colegas, ¿no? Bueno, no tengo ningún otro pedido de pregunta, así que agradecerles la presencia de ustedes, agradecerle a los y las expositores de este encuentro. Creo que se abordaron todas las dimensiones que nos propusimos al momento de hacer esta convocatoria, cuando por lo menos la pensamos, que tiene que ver con el análisis del fallo que hizo el doctor Manilli, bueno, los precedentes luego, la cuestión contextual y el propio aporte desde la experiencia de 50 años del ejercicio del periodismo de Jorge Fontevecchia. Me parece que nos dejaron muchos elementos para pensar, y sobre todo esa apelación colectiva a la necesidad de ámbitos académicos, pero también multiplicar esos espacios de reflexión sobre el valor de la libertad de expresión y sobre todo de la defensa de la democracia, de esos pilares esenciales de la democracia. Ese es un poco el espíritu y bueno, invitarlos a que continuemos encontrándonos en espacios de estas características para reflexionar sobre cómo tener una mejor calidad institucional. Muchas gracias. Escuchábamos a todos los disertantes desde el lado de la jurisprudencia, desde el lado legal y por supuesto el aporte del periodismo. Y acá sí hay que dejar en claro, nunca más la censura al periodismo, nunca más coartar la libertad de expresión en este país. Mañana seguimos con más Comunistas, la mesa de debate, de discusión para una Argentina diferente.